Y bueno, pues este mes hemos estado hablando acerca del tema de la confesión. Hemos estado hablando acerca de qué es confesar, qué es este concepto. Y la semana pasada estábamos hablando acerca del rey David. Y como sabemos, el rey David pues cometió algunos errores, algunas fallas muy grandes. Sin embargo, David confesó sus errores, confesó sus pecados y alcanzó perdón. El día de hoy, el título de este mensaje se llama Labio y Corazón. Y así se llama una canción, y en esa frase de la canción, en alguna parte dice que no dosificó labio y corazón. Y eso me gustaría que hoy pudiéramos nosotros entender, que cuando se trata del Señor no deberíamos de dosificar nada, deberíamos de hablarlo. Y para recapitular un poco, confesar significa declarar un error, una falta o un delito ante un policía, un juez o un tribunal. Por eso dicen, vamos a tomar su declaración. ¿Por qué? Porque van a tomar cuál fue el error, cuál fue la falta, la falla que se cometió, el delito, y todo eso se hace ante alguna autoridad. Por eso también nosotros nos confesamos ante Dios, no ante un hombre, sino ante Dios, nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados ante Dios, porque Él es en cierta forma Él es un juez, y nosotros decimos cuando nos hemos equivocado, pero en Jesús encontramos perdón de pecados. Otra significado de confesar es declarar algo que se mantenía en secreto por cualquier motivo. Declarar algo que se mantenía en secreto por cualquier motivo. Y estamos usando ahora una palabra que se llama declarar. Y lo usamos mucho en la iglesia. Yo declaro, pero ¿qué significa declarar? También lo usamos para cuando nos los vamos a declarar a la novia, ¿verdad? O al novio. A mí me le voy a declarar. Realmente lo que está diciendo es que lo va a exponer, lo va a decir públicamente, lo va a decir en voz alta. Y hablar de voz alta me hace recordar unos ejemplos. Mire, cuando un padre, una madre, ve a su hijo que está haciendo algo y que es de suma importancia, puede presumirlo con todos y dice, ¿ya vieron aquel? Es mi hijo. Hasta gesticulamos, ¿verdad? Para que se distinga bien. Miren, la muchacha que ven allá es mi hija, se graduó, hizo esto, ¿no? Y lo decimos fuerte, muy entendible. O vemos algo que nuestros padres hicieron. Dicen, ven al señor de allá, es mi padre, es mi papá. Ven a la señora que vaya, es mi mamá. Y entonces uno, mamá, hasta movemos más, hasta lo decimos fuerte, ¿verdad? O miren, el que hizo aquello es mi hermano, es de mi familia. Pudo haber nacido en otra y nació en mi familia. Aquí es parte de mí. ¿Cómo lo decimos fuerte? Claro, ¿verdad? Les digo, hasta gesticulamos, es mi mamá, mi hermano, para que se distinga. Otro ejemplo, y es un chiste que luego mis papás tienen, es de aquella persona que, por ejemplo, ustedes están con alguien que ustedes quieren, aman. En este caso puede ser su esposo, su esposa, su novio, su novia. Y entonces imagínense que van en una lancha y entonces se empieza a ahogar. Pero pues ya como que ya no se entienden, ¿verdad? Entonces se cae el esposo, ¿verdad? Se cae el esposo y a la hora que se cae, pues la esposa está enojada, está molesta, ya no quiere vivir con él. Y entonces lo que hace es, ayuda, rescátenlo. Salvavidas, ni puede mover la boca, o sea, con auxilio, sálenlo, ayúdenlo, venga alguien a ayudarlo. Ni mueve la boca. Puede pasar, ha sucedido, ¿no? Alguna vez.
Pero ahí no está declarando públicamente una ayuda. Yo me acuerdo una sola vez. No, a lo mejor la hermana Moni se acuerda, las chicas se acuerdan, que un día aquí Samuel se nos desmayó. Y entonces nos hace una ambulancia, hasta gritamos y hasta decimos fuerte, queremos sacar la ambulancia debajo de las piedras, que salga de la tierra y rápido llegue la ambulancia. Una vez que mi mamá no podía respirar, queríamos que la ambulancia llegara lo más rápido posible, como si estuviera aquí en la esquina esperándonos, digo, una ambulancia, y lo gesticulamos y lo hacemos fuerte. Hay dos ejemplos. No es lo mismo. Auxilio, ayuda, se está ahogando. A decir, auxilio, ayuden, ¿verdad? Cuando necesitamos ayuda, así gritamos, así hacemos. Pero cuando no nos importa, ayúdenlo. Ajá. Y cuando toca el momento dicen, yo pedí ayuda, pero nadie me escuchó. Pero yo pedí ayuda, yo grité. No es cierto, no gritaste, no dijiste, sí, ayuda. Bueno, ahorita vamos a volver a tomar esos ejemplos. Y otro ejemplo que quiero tomar es que según datos del INEGI, de esta dependencia de gobierno que se encarga cada 10 años de tomar datos, dice que en el 2010, o sea, hace un par de años atrás, 2010, el protestante evangélico cristiano era del 5.6% de la población, 5.6. Para este 2020, 7.9. Eso quiere decir que aumentó un 2.3% en 10 años. Y eso me gustó. Yo dije, qué interesante, aumentamos 2.3, sí, ¿no? Pero fíjese que más abajo, en esos mismos datos, que ustedes los pueden checar en internet, nos aparecen los datos de los mexicanos que no tienen religión. Y en el 2010, dice que 2010 era 3.2%. Y en el 2020, 6.7%. O sea, antes era 3.2%. Y ahora es 6.7. O sea, aumentó el doble. Un poquito más del doble. Me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque aunque el cristiano aumentó, no aumentó el doble. En el 2010 es 5.6 y para este 2020 es 7.9. O sea, faltó mucho para llegar al doble. Pero los que decidieron no tener ninguna relación con el Señor Jesús, se fue al doble. Esto me da a mí entender que allá afuera la gente está tomando la decisión de no creer en el Señor. Está aumentando cada día más la gente que no quiere creer en el Señor. ¿Cuál será el asunto? ¿Por qué los cristianos no nos estamos multiplicando más y los que están sin religión están aumentando muy rápido? Y si ustedes han visto a lo mejor las noticias, se han dado cuenta que en Europa las iglesias se han convertido en restaurantes, se han convertido en hoteles, las casas de Dios se están convirtiendo en bares. ¿Qué está pasando? Porque hay mucha gente que está sin querer tener una relación con el Señor. ¿Qué estará pasando? ¿Quién será el culpable? ¿Será que alguien no está declarando? ¿Será que alguien no está diciendo públicamente que Jesús es el Señor? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios respecto a esto. Me gustaría que por favor abriéramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 15. Lo voy a leer yo, ustedes lo siguen con su vista y después vamos a ir desmenuzando
poco a poco. Dice así la palabra de Dios, Romanos 10, versículos del 8 al 15. Si ya lo tiene, puede decir amén. Ok, perfecto. Entonces ya es mayoría. Dice así la palabra del Señor, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que aquí estamos usando otro de los significados de confesar, que es declarar algo que se mantenía en secreto por cualquier motivo. Yo entiendo que a lo mejor muchas veces no hemos declarado, no lo hemos expuesto públicamente que somos hijos de Dios por algún motivo, como dice esta definición. Por algún motivo no lo hemos dicho, por miedo, por pena, porque voy a perder amigos, porque voy a perder familia, porque podría perder dinero, porque podría perder mi posición, en fin, hay muchas opciones. Sin embargo, vamos a regresarnos al versículo número 8 y dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la fe, esta es la palabra de fe que predicamos. Y es que cuando nosotros entendemos la salvación del Señor Jesús y entendemos que el Señor vino por nosotros, que se entregó, se puso en nuestro lugar. A veces hablar de la salvación es tan sublime y tan increíble cómo es que un Dios se puso en nuestro lugar. Es impresionante. Pero lo que cuando nosotros nos damos cuenta de esa magnitud, se nota en el corazón y se nota en la boca, en los labios, en la voz. Cuando la salvación llega a nuestras vidas y lo comprendemos, sé que muchas cosas son difíciles, pero lo entendemos lo más que se puede, entonces nuestra actitud cambia, nuestras palabras cambian, nuestros actos cambian, nuestros comportamientos cambian, nuestras pláticas cambian, nuestra forma de ser cambia. ¿Por qué? Porque está en el corazón y está en la boca, en los labios. ¿Cómo estaremos hablando el día de hoy? ¿Será que con nuestros actos estamos mostrando que tenemos salvación? ¿Será que con nuestra boca estamos mostrando que tenemos salvación en Cristo? Por eso dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora vamos al versículo 9. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que, dice, a lo mejor alguien no me ha entendido lo que es la salvación. Dice aquí, entonces, ¿cuáles son los requisitos para tener salvación en el Señor? Son dos. Dice, 1, confesar con tu boca que Jesús es el Señor.
Eso es un requisito. 2, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. O sea que, si yo confieso que Jesús es el Señor y creo que Dios lo resucitó, entonces soy salvo. Pero de veras, confesar que Jesús es el Señor y creerlo es por fe, no hay dudas. Pero si tenemos dudas, a lo mejor por ahí estaríamos necesitar platicar, desahogarnos, sacar esas dudas para que podamos afirmar la salvación. Hay personas que no pueden ni siquiera decir que Jesús es el Rey de Reyes. No lo pueden ni pronunciar. Suena sorprendente, pero pasa. Hay gente que no se atreve a decir que Jesús es el Rey de Reyes, que Jesús es Salvador. Si usted lo puede decir, gracias a Dios, es un gran avance. Pero ¿cuántas personas? ¿Por qué? Porque hay cosas atrás que no han confesado, que no han dicho. Creer con el corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Nosotros lo creemos. Nosotros lo creemos. Amén. Vamos al versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, a lo mejor no me entendieron con el versículo 9, lo voy a reafirmar con el 10. Con la boca se confiesa para ser salvo, pero con el corazón se cree para ser justificado. Y recordemos que la justificación es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. Así que si yo creo con mi corazón que el Señor Jesús se vino a poner en mi lugar, entonces en ese momento hay justificación. Y entonces cuando Dios me ve y me ve que yo he aceptado al Señor Jesús, que creo con mi corazón que Jesús lo resucitó de entre los muertos, me dice, Él es justo. Él es justo. Por eso la necesidad de que lo confesemos con nuestra boca y que con el corazón todos los días. Yo a veces digo, ay, debería de cuestionarme, ¿creo en el Señor? Sí creo en el Señor. Y si llego a tener dudas, rápido hay que buscar la respuesta para que no se tambalee. Yo creo que el problema de muchos que no quieren tener algo que ver con el Señor, como los datos de INEGI dicen, es porque no expresan sus dudas. Y es porque prefieren vivir con esas dudas. Yo sé que a veces hay personas que no han actuado de la mejor forma, pero la palabra de Dios es fiel. Y Dios es fiel a su palabra y nunca cambia. Nosotros a veces cambiamos, decimos otras cosas, pero el Señor no cambia. Pero si usted cree en el Señor, en el corazón, con la boca, también tenemos que confesar que Jesús es el Rey. Vamos ahora al versículo 11. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Otras versiones dice, el que confíe en Él no quedará defraudado. Y es que muchas veces cuando queremos decir que somos cristianos nos da como pena porque dicen, híjole, ¿y si me sale mal? ¿Y si me falla? ¿Y si oro por Él y no funciona? Entendemos que la voluntad de Dios es buena y perfecta, que el Señor es soberano. Pero si confiamos en Él, no seremos defraudados, no seremos avergonzados, nunca más. Muchas personas han sido defraudadas, pero el que confía en el Señor, nunca más volverá a sentir eso. Si usted alguna vez se ha sentido defraudado, avergonzado, pídale ayuda al Señor. Y el Señor no va a fallar. El Señor es fiel.
Me gustaría que pasáramos, lo que pasa es que dice en este versículo 11, pues la escritura dice. Eso hace una referencia de que en el pasado alguien ya escribió eso. Entonces vamos rapidísimo a Isaías 28. Isaías 28:16. Y aquí está muy interesante toda esta cuestión. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure, no será defraudado, no será avergonzado, dicen otras versiones. Aquí es en donde está haciendo la referencia. En algunas Biblias dice no se apresure, en otras dice no será defraudado, no será avergonzado. Y aquí en este versículo 28:16 dice, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere en esa piedra no será defraudado, no será avergonzado, no se apresure. Y entonces me hace pensar, ahora piedra angular, ¿quién será esa piedra angular? Ahora vamos a otro paseo por Hechos capítulo 4. Dice en el versículo 11, Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego dice el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que en el que confíe en la piedra angular, el que confíe en esa piedra preciosa, y luego abajo dice, este es Jesús, y no hay otro en el que podamos, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si se fijan, ya empezamos a hacer como a tejer versículos y nos está llevando a un mismo punto, que la salvación es cuestión de confiar, creer y hablar. Regresemos a Romanos, en donde estábamos originalmente. Este fue nada más un pequeño paseo. Regresamos a Romanos 10 y el versículo 9, 10 y 11 para mí es como cuando nuestras mamás nos repiten lo mismo pero con otras palabras para ver si de alguna forma se nos queda en la mente, lo podemos entender. Y muchos creen que cuando se repiten las cosas es porque tiene un grado de importancia, un grado de valor. Por eso es que se repite constantemente, pero con otras palabras. Vamos al versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y me llama la atención la palabra invocan. ¿Qué es invocar? Invocar es llamar en voz alta. Invocar es llamar a una persona por su nombre. Es decir, su nombre en voz alta. Es un ejemplo como cuando de niños nos caemos y lo primero que gritamos es ¡Mami! Estoy invocándola. ¿Por qué? Porque la estoy llamando en voz alta, la estoy llamando por su nombre. Entonces ya la mami va, corre, la abraza y lo calma. Yo conozco la historia de alguien que se cayó en la bicicleta y por más que gritó y los invocó, nunca fueron por él. Y al ratito ahí venía con su bicicleta llorando, porque por más que gritó, por acá, para no señalarlos,
porque ya sabemos quiénes son, estaban platicando bien a gusto. La idea es que cuando dice aquí, es rico para con todos los que le invocan, es para todos aquellos que le gritan, Jesús, Rey de Reyes. Para todos los que hablan fuerte, invocar y declarar son muy similares. Vamos al versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Haciendo uso de mi boca, porque lo creo con el corazón, llamando en voz alta y creyendo, seremos salvos. Entonces me hace pensar que cuando estamos orando, porque yo también he cometido ese error, yo estoy orando, pero estoy orando dentro de mí. ¿Será que realmente estaré invocando el nombre del Señor? Tengo mis dudas. Pero así le hacemos muchas veces. Y no estoy roncando. Ahora sí. Pero muchas veces oramos o estamos así. Señor. Pero aquí nos estamos dando cuenta que lo tenemos sí que hacer con mi boca fuerte, audible. Ahí gesticulemos. Señor Jesús. Señor Jesús. No. Hay que cambiar un poco eso. Dice aquí, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Será que yo con mi boca estoy confesando que Jesús es Señor? ¿Será que yo con mi boca estoy invocando el nombre del Señor o nos da miedo al éxito? A veces nos da miedo. Decimos, ay, ¿cómo se me va a aparecer o cómo? Pero no tengamos miedo. Si de verdad somos salvos, lo vamos a invocar, lo vamos a hablar fuerte. Versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y esto me hace pensar de cuando tal vez alguna persona que no ha escuchado del Señor, pues lo ha escuchado tal vez en alguna misa que ha ido, cuando son las fiestas, y nosotros a veces muy orgullosos, o no sé cómo decirlo, decimos, ay, tú ora, no, tú lee tu Biblia. Y me hace pensar, ¿cómo invocarán en el que no han creído, en de quien no han oído? Y sin haber quien les predique, y nosotros nada más lo mandamos, ay, ora. Sí, ora. Ponte una alabanza en YouTube. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo sabrán de ese mensaje nuestros seres queridos y vecinos si nadie se los comunica? Si yo que estoy aquí no ¿soy salvo? Sería la primera pregunta. ¿Creo en el Señor? Si ya lo estoy cuestionando, a lo mejor ahí hay algún detalle. Pero si yo creo, yo puedo hablar, yo puedo declarar, Jesús es Señor, puedo orar yo por ti. Vamos a hacerlo ahora mismo, porque también tenemos la costumbre de, estaré orando por ti, ¿eh? Y el 90% de eso a veces no sucede. Entonces nosotros hemos decidido, ahorita, en este momento lo vamos a hacer. Si yo predico, anuncio a otros, ¿ellos invocarán al Señor? ¿Estaré predicando, anunciando, declarando al Señor? ¿Será que Dios me está llamando a participar en la proclamación del mensaje para que sea conocido el Señor en nuestra comunidad? ¿O solamente nos los quedamos nosotros? Dice el versículo 15, y con esto vamos a terminar. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que el confesar es algo que teníamos
en secreto, declarar es exponerlo al público, pero invocar es decirlo en voz alta. Es decirlo, es expresarlo porque lo creemos. Podemos desarrollar un plan para poder compartir a otros y ponerlo en acción. Así que invocar no solamente es cuestión de, como lo decía en la mañana, Señor, auxilio, necesito ayuda. No, por eso muchos han tomado la palabra de tener nuestro cuarto de guerra, referente a una película, tener nuestro lugar, nuestro espacio en donde podamos orar un lugar, un momento en donde podamos estar solos y decirle, Señor, tú eres el Rey de Reyes, tú eres Señor de señores. ¿Se imaginan cómo es expresarlo? Quedarse uno calladito. Ahí no estoy confesando. Confesar es hablar. Y cuando se necesita y cuando vemos la oportunidad, hablarle a las personas del Señor. En la semana venía caminando aquí afuera de la privada y me encontré a un señor y me dice, ay, está bueno el calor, ¿verdad? Sí, le digo, pero pues pudiera ser peor. Y empezamos a hablar del clima. Y le dije, mire, le digo, aquí adentro hay una iglesia, lo invito para que el día que guste podemos orar. No me dice, ¿y para qué me invitas o qué? Le digo, para que podamos orar y leer de la Biblia. Y me dice, uy, ojalá tuviera tiempo para esas cosas. Y es el día de hoy y no se me olvida, porque de eso se va a acordar. A lo mejor es la película que veremos en la eternidad allá con el Señor. ¿Te acuerdas de ese momento? Pero uno debe de confesar, declarar, decirlo, porque creemos con el corazón que Jesús, y nosotros podemos decir con nuestra voz, con nuestros labios, que Jesús es el Salvador del mundo, que hay una esperanza para este mundo y es Cristo Jesús. Así que, efectivamente, hay mucha gente sin religión, hay mucha gente que no conoce del Señor, pero es nuestra misión confesar, declarar, invocar y anunciar a Cristo Jesús. Y que sea su voluntad en nuestras vidas, que el Señor nos permita tener las palabras necesarias para poder comunicar el mensaje, y que cuando sea el 2030 y que el INEGI vuelva a hacer sus estadísticas, se imagina qué bonito sería que el número de personas sin religión bajara y que los hijos de Dios subiéramos. Sería algo muy, muy bueno para el reino del Señor. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos permites estudiarla. Nos das el privilegio, Señor, de poder aprender. Te pedimos, Señor, perdón por aquellas veces, aquellas oportunidades que pudimos hablar de ti y no lo hicimos por miedo, porque no lo hablamos fuerte, porque vimos la oportunidad y decidimos callarnos. Señor, te pedimos que nos des la oportunidad, Señor, que nos perdones y que podamos declarar, confesar que Jesús es Señor, es Rey de Reyes, es Salvador. Señor, si alguno de mis hermanos en esta tarde tienen dudas acerca de su salvación, Señor, te pido, Señor, que tú nos ayudes, que podamos ayudarles a nuestros hermanos, que puedan nuestros hermanos encontrar las respuestas en tu palabra, Señor, que podamos ser una comunidad que cree con el corazón y habla con la boca palabras de salvación. Que no dosifiquemos nuestra voz, nuestra boca para poder hablar de ti. Te bendecimos, Señor. Reconocemos que tú eres un Dios majestuoso, poderoso, y que todo este mundo
debería de conocerte. Te damos muchas gracias y te pedimos que durante esta semana podamos tener oportunidades para confesar, para declarar que Jesús es el Salvador de este mundo y que todo aquel que crea en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.